A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Buenos días, esto es Tribuna Política y como cada mañana nosotros le deseamos que usted pase un excelente día, que goce de salud, que disfrute de la vida y que trate cada día de ser agradecido con Dios y con todas las cosas buenas, porque aún aquellas que consideramos malas en la vida muchas veces nos dan enormes enseñanzas, así es que tratemos cada mañana de agradecer todo lo que nos pasa para poder crecer y seguir hacia adelante. Agradecidos con Dios por habernos dejado por habernos permitido nacer en este hermoso país. Así es que vamos hoy a darle la más cordial bienvenida, como bien lo anunciamos, al precandidato del Partido de Liberación Nacional, al señor Antonio Álvarez de Santi. Bienvenido a Tribuna Política, don Antonio. Muy buenos días, es un gran gusto estar hoy aquí en este programa y compartir como siempre con usted y los distinguidos invitados y analistas políticos. Claro que sí, muy buenos días a los compañeros de grupo de este espacio Tribuna Política, a doña Argentina Artavia y a don Vladimir de la Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, doña Argentina, inicie usted hoy para ganarle al tiempo. Bueno, lo primero que se propone este espacio es justamente que los que nos hacen el favor de acompañarnos todas las mañanas conozcan un poquito más de los candidatos. Entonces, quizás empecemos por ahí. ¿Quién es Antonio Álvarez de Santi y por qué aspira a ser el candidato de Liberación Nacional? Bueno, yo soy un costarricense que nació en Plaza González Víquez, creció en Plaza González Víquez, en Barrio Vasconia, hijo de una familia de clase media, soy el tercero de 6 hermanos. Tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Calasanz, después en la Universidad de Costa Rica, donde me gradué de abogado y a partir de ahí ya participé activamente en la política universitaria. Fui miembro del Consejo Universitario, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad y me vinculé ya desde los finales de la secundaria con el Partido de Liberación Nacional, donde fui haciendo carrera en la juventud liberacionista. Pertenezco a esa generación que se educó y se formó en la Catalina y después participé ya en los gobiernos de don Luis Alberto Monge, en el gobierno de don Oscar Arias fui ministro de Agricultura, estaba todavía muy joven, tenía 28 años y a partir de ahí seguí mi participación en la vida pública y además en la vida partidaria. Después, en el 2004, tuve diferencias importantes a raíz de los temas de Alcatel. Me fui del Partido de Liberación Nacional, regresé posteriormente en el 2008 y a partir de ahí continué nuevamente con las actividades partidistas y hoy estoy aspirando a la presidencia de la República porque creo que debemos de volver a tener el Partido de Liberación Nacional de oportunidades. De hecho, si yo reviso mi vida y mi trayectoria es porque corresponde a una sociedad de oportunidades que permite que una persona que creció en Plaza González Víquez pueda aspirar a la presidencia de la República. Yo no vengo de una familia política, ni vengo de una familia que me heredó un puesto en la vida pública y precisamente el interés es regresar a construir esa sociedad de oportunidades que permite el ascenso social, que permita eliminar las inequidades y por supuesto que permita que la gente cada día pueda vivir mejor. ¿Por qué llega a la política? ¿Qué le llama de atención a la política a usted joven? Porque usted de joven se interesó por temas políticos. ¿Qué es lo que le atrae de la política cuando hay una imagen a veces de que la política, primero, no es para toda la gente y segundo, que a veces está empañada, sucia, basureada, etcétera? ¿Por qué Antonio Álvarez de Santi entra a la política y quiere continuar en la política hoy? Es interesante, pero eso ya viene como en el ADN de uno, ¿verdad? Me acuerdo que cuando estábamos en primer grado, la maestra que nos daba clases, una de las maestras que nos daba clases estaba embarazada y entonces se separaba por la incapacidad. Y entonces algunos de los alumnos tenía que entregarle el ramo de flores. Y yo recuerdo que yo levanté la mano y que yo le entregaba el ramo de flores y le hacía no un discurso, pero le hacía una motivación, ¿verdad? Entonces por eso digo que eso viene como que ya lo trae uno, el tema de ejercer liderazgo, de ser
partícipe, pero yo lo definiría hoy en día de la siguiente manera, y que creo que ojalá que quienes nos escuchan ubicaran este tema que es importante. Yo creo que uno no debe ser espectador, sino protagonista, y que uno no debe esperar que sea el vecino el que arregle el hueco de la calle, que uno no debe esperar que sea el vecino el que nos arregle las cosas, sino que uno debe ser protagonista. Y esta sociedad deberíamos de promover que sea más protagonista. A propósito de eso, pero volviendo al caso mío, yo creo que yo debo ser protagonista y que debo de ser agente de los cambios y no esperar que los cambios los hagan otros. Y por supuesto, la política, en el buen sentido de la palabra, es el instrumento excelente y en esencia que puede promover los cambios. Efectivamente, don Antonio, usted llega a la política o a ser un actor principal de la política en el país muy joven. ¿Tiene la juventud costarricense en este momento esas oportunidades que en aquel tiempo obtuvo el señor de Santi? Creo que no, creo que al contrario, más bien las cúpulas partidistas se han ido cerrando, y el Partido Liberación Nacional también en mucho su misma dirigencia ha ido envejeciendo, ¿verdad? Y no se han abierto los espacios suficientes para que los jóvenes participen. Eso por un lado. Por otro lado también los jóvenes no tienen los mismos deseos de participación que podemos haber tenido nosotros en la época universitaria, que podía haber abstencionismo, pero siempre había actividad política, ¿verdad? Hay un desinterés de los jóvenes que hay que rescatarlos para que vuelvan a interesarse por la política, pero además los espacios no se abren. Y por eso yo he estado en esta campaña hablando de que yo quiero gobernar con las ganas y las canas. Las ganas de la juventud y las canas de la experiencia. ¿Cómo motivar a la juventud para que no se sienta utilizada? Quizás los jóvenes se sienten utilizados para llevar a la gente a votar, para que corran a hacer cualquier cantidad de cosas dentro de una campaña, pero a la hora de distribuir las oportunidades, quizás los jóvenes se han sentido aislados o fuera de esas oportunidades. Pero ¿habrá contribuido eso a que la juventud simplemente se desinterese de la política como usted lo menciona? Bueno, la política es una actividad ingrata, ¿verdad? No más participa uno en la política y ya es un corrupto, ¿verdad? Ya está ahí para ver qué se lleva, ¿verdad? Y entonces eso, pues por supuesto, corre a mucha gente. Tiene también un efecto en la familia, porque más ahora con redes sociales, a uno lo critican y hasta mi pobre nieta que tiene 6 años le dicen cosas, ¿verdad? Entonces uno entiende que para eso pues tiene que tener también una epidermis que le permita seguir en la actividad política. No todo el mundo la tiene. Creo que en alguna medida era el contexto de la pregunta o del comentario de Vladimir anteriormente. Y habría que considerar también que para esta elección en particular, la población joven es un porcentaje muy importante de ese padrón electoral, ¿verdad? De las personas que van a ir a votar en febrero del 2018. Y entonces creo que también yo iba a hacer una pregunta similar en cuanto a la participación de los jóvenes. En sus redes sociales hay jóvenes que están muy activos, ¿verdad? Enviando mensajes. En este asunto del análisis político siempre estamos siguiéndolos, ¿verdad? Para conocer un poco cuáles son esos temas que ustedes trabajan. No me gusta hablar de cuáles son las propuestas que tienen los candidatos para ciertos sectores, pero sí me interesaría saber cuáles son los espacios que Antonio Álvarez de Santi le va a abrir a esa juventud o a esa parte de la juventud liberacionista que evidentemente lo apoya. Claro. Para este proceso. Tal vez para no perder el contexto y ubicar a Costa Rica, no es solo un fenómeno nacional. Lo que pasó en el Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un síntoma del desinterés de los jóvenes por ir a votar. Y después por eso es que se ha acuñado la frase que dice: los adultos decidieron por el futuro de nosotros, ¿verdad? Las personas mayores son las que decidieron cómo vamos a vivir nosotros en el futuro, porque fueron los adultos los que mayoritariamente querían sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, esa falta de actividad, ese hecho de quedarse uno como espectador y no como protagonista, le está costando a la juventud inglesa o del Reino Unido el precio de dejar la Unión Europea. En cuanto al caso de los jóvenes, yo no solo me limito al tema de los jóvenes, sino que hay una propuesta que he venido planteando y en la que Nuria mi esposa, está de la mano con lo que vamos a hacer en el próximo gobierno, que es un gobierno igualitario, paritario, en poder ejecutivo, en instituciones autónomas, juntas directivas, etc. Paritario de jóvenes. Mujeres, hombres y mujeres. Bueno. Okay. Y entonces, a partir de ahí también,
la apertura de los espacios va a ser importante para hombres y mujeres jóvenes, no solo liberacionistas, como usted lo señala, sino costarricenses. Y definitivamente empieza por varias cosas. Tenemos una juventud muy preparada que está en capacidad de poder estar en cualquier puesto. Dudo que en el pasado, Vladimir es historiador y por supuesto conoce mejor que yo toda esa trayectoria, además ha estado siempre vinculado a la academia. Pero dudo que en el pasado Costa Rica tenga o haya tenido tantas personas con posgrado y con educación universitaria como la tenemos ahora. Entonces hay que abrir esos espacios para que la gente participe, pero también la gente tiene que ganárselo, porque no hay nada peor que llegar al gobierno y decir, bueno, ¿quién sabe de astronomía? Vamos a buscar a ver quién sabe de astronomía. Entonces trae a la persona que sabe de astronomía, pero no sabe usted en lo demás cómo piensa. Si es una persona que no oye, si es intransigente, si es antisindicalista o si está en contra de las cámaras empresariales. Y en política, el arte más importante es la capacidad de negociación. La inteligencia emocional. Perfecto, precisamente, ¿verdad? Entonces, la juventud también tiene que participar en las campañas. Y el tema que Isabel toca, lo reclamábamos nosotros desde que estaba yo en la primera campaña de Luis Alberto Monge, que era que nosotros no queremos ser los que vamos a hacer las pintas. Ahora está las redes sociales, pero antes había que ir y se pintaban los puentes. Monge, presidente, ¿verdad? Estoy seguro que Vladimir más de una vez tuvo que salir en carrera como lo una vez me detuvieron por hacer una pinta y entonces la acusación era algo así como usaban es una vieja fórmula del código de policía que era así como hurto de no sé qué cosas, pero sí. Y uno decía, pues yo no he robado nada, pero era el uso de la palabra, el uso de los espacios públicos. Paredes. Entonces, nuestro reclamo era el mismo, no nos usen para hacer las pintas y para distribuir afiches. Hurto de uso. Claro, pero sí. Ese mismo reclamo que se hacía hace años es el mismo que hacen los jóvenes ahora, reclamar por espacios, pero son los jóvenes de ayer, bueno, de ese pasado, los que ahora tienen el control del partido, claro, y siguen sin permitirle los espacios a los jóvenes para que puedan acceder, no para estar en redes sociales porque son muy activos, eso lo sabemos, son tecnológicos, y tampoco para que salgan bonitos en los anuncios comerciales, sino que decidan ellos o puedan estar en los espacios de toma de decisiones de las cosas que también les afectan. Y de generación de pensamiento. Correcto. Eso es muy importante, porque al final de cuentas, ¿ganar para qué? ¿Verdad? Y abrir el espacio a la juventud, ¿a quiénes y para qué? Entonces necesitamos también una juventud que genere pensamiento y una juventud que sea rebelde con el establishment, ¿verdad? Que tenga propuestas. Y también en este sentido, como hay que abrir espacios, los jóvenes también tienen que tener esa posición crítica y propositiva de qué es lo que debemos de hacer en el país. En su opinión, sin oír propuestas, digamos, de solución, pues eso necesitaríamos un programa más grande. ¿Cuáles son, en su opinión, Antonio, los principales problemas que afronta hoy el país y que afrontará el nuevo gobierno, manos suyas? Para mí el más serio es el empleo. Estamos teniendo un nivel de desempleo del 10%, pero promedio nacional. Pero cuando nos vamos a las costas y nos vamos a las zonas más pobres y nos vamos a las mujeres, llegamos al 30%. Cuando hablamos de jóvenes y nos quedamos en los estratos altos, es menos del 1%. Cuando bajamos a los estratos bajos, es muy alto, ¿verdad? Supera el promedio del 10%. Entonces, el empleo es uno de los problemas más serios, porque no hay política social que sustituya un buen salario. Y además con las garantías sociales para tener la seguridad de la pensión, para tener el acceso al seguro de enfermedad y maternidad, etc. Entonces, para mí este es el tema número uno, crear fuentes de empleo y significa reactivar la economía. El segundo tema, que es coyuntural, no en el largo plazo, pero sí coyuntural, es el tema de la infraestructura. Sí, yo siempre digo que tenemos ese chiste de por qué la Ruta 27 se llama Ruta 27, porque duramos 27 años haciéndola. Lo conté en San Carlos y me dijeron, bueno, entonces la nuestra, Naranjo Florencia, se va a llamar Ruta 39, porque llevamos 39 años. Y entonces otra persona corrigió y dijo, no, se llama Ruta 42, porque este gobierno ya no la hizo y usted se lleva 2 años en terminarla. Entonces se va a llamar Ruta 42, pero esto es una barbaridad. Pero es una barbaridad porque afecta eficiencia productiva, todo lo demás, pero afecta algo más grave, que es nuestra paz interior.
nuestra tranquilidad. Definitivamente. ¿Quién de nosotros no llegó hoy aquí en la mañana en un ataque de nervios y llegó a tiempo, que la presa, que... No. ¿Verdad? O sea, y eso nos está envejeciendo internamente. Disminuye la calidad de vida. Definitivamente. Cualquiera pierde la dulzura del carácter, ¿verdad? Durando 2-3 horas para llegar de Alajuela a San José. Exactamente, pero va más allá de infraestructura vial. Tiene también que ver con un aspecto que se convierte en regresivo. Hay un crédito firmado hace 4 años para construir 80 escuelas y 23 centros deportivos. Con lo importante del deporte para el tema de narcotráfico, consumo de drogas, volver a abrir espacios para los adultos mayores, etcétera, de recreación donde la gente salga, camine, etcétera. Y en 4 años solo se han hecho dos escuelas. Por favor. Y la plata está ahí. Y estamos pagando intereses por esa plata y tenemos a los niños y jóvenes en malas condiciones y a los docentes, por supuesto. Pero, don Antonio, entonces, para mí, termino, el tema de infraestructura es el segundo tema, como un tema coyuntural y como tema permanente de la educación. O sea, si no preparamos a los niños para el futuro con tecnología, con el segundo idioma, valores, etcétera, vamos a tener un problema serio. Y el tercero, aparte del coyuntural que dije infraestructura, para mí es el tema de la salud, en donde se han venido deteriorando los programas sociales del país. Y recordemos que la primavera árabe tuvo un componente ante el desamparo por los programas de salud que sentía la gente en Egipto, precisamente, ¿verdad? Y aquí no le estamos dando importancia a eso, lo vemos como una estadística, que para operar un chiquito de ortopedia dice tiene que esperar 3 años, ¿verdad? Y lo vemos como una cosa casi natural de estadísticas, pero no, detrás de eso hay todo un problema con un altísimo contenido humano y social. Y algunos hoy juegan con el tema en ese tipo para saltar las filas por sus temas de salud ante la Sala Constitucional. Pero vamos a hacer aquí una pequeñísima pausa y regresamos a Tribuna Política con el precandidato de Liberación Nacional, el señor Antonio Álvarez de Santi. Ya volvemos. El más completo resumen dominical está en la pantalla de Extra TV. Tiempo Extra, de 7 a 9 de la noche. Lo mejor de la jornada del fútbol nacional e internacional. Reportajes y demás disciplinas deportivas. Tiempo Extra, véalo por Extra TV. Convivamos con los animales silvestres. Los colibríes son aves muy rápidas. Tienen picos de diferentes formas y tamaños para poder tomar el néctar y polinizar muchas especies de flores. Si los alimentamos, los enfermamos, dejan de polinizar y mueren. Convivamos con los animales silvestres. No los alimente, no les ponga bebederos. Mejor siembre plantas en su jardín. Regresan al Estadio Nacional. Momentos Credomatic presenta X-Nights. Los mejores pilotos del mundo reunidos en un mismo evento. Este sábado 18 de marzo, 7 de la noche, Estadio Nacional. Además, lo mejor del freestyle en bicicleta. Visite la Bike Week desde el jueves 16 de marzo. Entradas a la venta en eticket.cr. Patrocinan, copatrocinan, organiza. Muy bien, es grato saber que usted continúa con nosotros y en este momento doña Argentina Artavia pregunta. Don Antonio, usted hace unos minutos nos comentaba acerca de lo que usted considera son los problemas principales. Un problema de desempleo, un problema de infraestructura, preocupaciones también en torno a la salud y a la educación. Usted pertenece a un partido político que ha asumido el gobierno durante mucho tiempo y estos problemas de hoy no surgieron ayer ni antier, sino que tienen años de estar en la escena y en la agenda pública. ¿Por qué, siendo usted el candidato de Liberación Nacional, considera que Liberación Nacional merece volver a gobernar este país? Bueno, primero me parece que el paso de la administración del Partido de Acción Ciudadana ha sido una administración básicamente sin un norte,
O sea, si cada uno de nosotros llenara un papelito aquí, nos dice Isabel, bueno, vamos a hacer un examen. Cada uno ponga en un papelito una palabra, una frase de lo que es este gobierno. Estoy seguro que todos ponemos algo diferente. O sea, no ha habido un verdadero norte hacia dónde se quiere llegar. Lo hemos sentido mucho en la Asamblea Legislativa. Durante los primeros meses, las propuestas de cambio y de lo que se presentó realmente no eran propuestas importantes. De los primeros proyectos de ley que se presentaron a la Asamblea Legislativa por esta administración, si uno los revisa, son de un contenido realmente, digamos, usemos la palabra, pobre, no digo no importante, pero no de la jerarquía de un cambio a nivel nacional. Entonces, se requiere llegar a gobernar con una propuesta, con una visión de a dónde queremos llegar. La gente podrá coincidir o no con esa visión, en un 100% o parcialmente, pero que sabemos hacia dónde vamos. Y desde ese punto de vista es importante que, asumiendo la experiencia de Liberación Nacional, podamos nosotros preparar una propuesta del 3 de abril al 8 de mayo del 2018, donde lleguemos con una propuesta que además tenga una visión. Esa visión yo la denomino la sociedad de oportunidades. Volver a lograr que este sea un país en donde el ascenso social sea una regla, donde la gente pueda tener calidad de vida, donde redistribuyamos la riqueza, donde podamos lograr una verdadera redistribución de la riqueza. Y ahí aterrizo con mi candidatura. Yo le puedo presentar a este país la experiencia en el sector privado, en donde mi vida ha sido poner a andar proyectos y exitosos. Por supuesto, no en todos hemos tenido éxito. Ojalá en toda actividad empresarial que uno participe tuviera éxito, pero el saldo ha sido por mucho exitoso. Y esa ha sido mi vida, hacer realidad proyectos en el campo empresarial. Y en el campo público también. Si usted ve mi paso por la presidencia de la Asamblea Legislativa, fue un paso en donde logramos acuerdos y votar una cantidad importante de proyectos, desde el Frente Amplio hasta el Movimiento Libertario, con una gran apertura de todos los partidos, pero también con una buena dirección política, que es lo que me tocaba a mí aportar. Entonces, esa capacidad de negociación política, porque al final el manejo del país tiene que estar en manos de los políticos. Y era en algún momento, en alguna medida, el sesgo de la pregunta que hacía Vladimir al inicio. Y por eso es que cuando se habla de la antipolítica es muy complicado. Si a cualquiera de nosotros nos ponen, bueno, asumo yo, pero nos ponen a dirigir la Selección Nacional de Fútbol en el partido contra México, no seríamos los mejores. Entonces, igual, no se puede poner a gobernar un país a quien no tiene el conocimiento y la habilidad y la sensibilidad política. Y yo creo que eso lo presenta Liberación Nacional y eso lo puedo representar yo para la próxima. Bueno, para algunos es evidente esa capacidad suya en la Asamblea Legislativa para establecer espacios de diálogo y de negociación. Pero ¿qué pasa con su partido, don Antonio? Porque es evidente también que hay una buena parte de este país que considera que Liberación Nacional tiene todas las características y no necesariamente positivas para volver a gobierno. Claro. Y con esa carga usted tiene que enfrentar las elecciones. O sea, de ser el candidato de Liberación Nacional, ¿cómo lograr que esa buena, esa buena percepción que tiene su persona en cuanto al liderazgo político en la Asamblea Legislativa se traduzca también en ver cómo hacer con la carga que significa Liberación Nacional hoy en la escena política nacional? Permítame complementar eso. Sí, claro. Liberación ha gobernado 9 veces el país desde el año 53, 7 la unidad. Complementando lo que dice Argentina, pensando en usted y en el futuro gobierno. ¿Fue importante para Liberación Nacional la derrota del 2014, considerado hoy eso? Claro. Todo fracaso tiene que ser la base para hacer los cambios. Y obviamente una derrota es un fracaso y tiene que servir para una revisión interna de lo que está pasando en el partido. Y Argentina fue muy noble en no decir una cosa, que ese lastre le ponen un nombre y apellido: corrupción. Correcto. ¿Verdad? Y si bien es cierto, la corrupción no es un tema que solo se le atribuya a Liberación Nacional, tristemente, veamos lo que pasó con el PAC, y ya vuelvo a Liberación Nacional, un partido que empezó levantando la mística, vendiendo los signos externos para que la gente comprara las banderas, etc. Y resulta que en la tercera campaña de don Otón Solís manejan las finanzas de forma tal que un tribunal penal los condena a pagar 600 millones de colones por estafa, ¿verdad? El partido que nació precisamente contra todo eso es el partido que tiene la única condena firme y más grande
en el tema de indemnización al Estado. Digo firme porque ya ellos no apelaron, la pueden subir pero ya no la van a bajar, está acreditada en ese monto. Entonces todo eso demuestra que el problema de la corrupción no es de un partido, sino que es un problema que está en la sociedad y que tenemos que combatir día con día. Y que impacta al electorado negativamente. negativamente. Muchísimo, muchísimo. Pero a Liberación Nacional lo impactó mucho en la campaña pasada por todo lo que nosotros veníamos arrastrando del tema de Alcatel, donde habían estado figuras importantes del partido vinculadas con el tema, y entonces era un lastre que nos venía afectando y nos va a seguir afectando si no llevamos una propuesta en donde los nombres, las personas y la cara del partido sea una cara que represente probidad, que eso es muy importante. Representar probidad y demostrar que es un partido de Liberación Nacional comprometido en la lucha contra la corrupción, con personas comprometidas en la lucha contra la corrupción. Don Antonio, ¿a usted de alguna manera se le reclama la salida del partido en un momento en el que usted criticó muy duramente algunas de las acciones que consideró de alguna manera corruptas? ¿Permanecen esas condiciones ahí? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué puede hacer o qué ha hecho Antonio Álvarez de Santi para lograr que los motivos que las razones que motivaron su salida del partido y que hoy le reclama por lo menos uno de sus compañeros precandidatos ya no están ahí? O si hay algo que ha cambiado que lo haga usted volver al partido con este ímpetu para querer ser el candidato que represente a esa agrupación. Claro, es interesante porque muchos de los temas de entonces empiezan otra vez a salir ahora. Cuando sale el tema de la corrupción con Alcatel, el tema Caja Fichel, etcétera, y aparecen figuras del Partido Unidad, hay un grupo en Liberación Nacional que prefiere que nosotros guardemos silencio, que eso no es como de nosotros, mejor dejémoslo ahí. Mira, uno nunca sabe si después aparecen los nuestros, si aparecen ¿qué? De que denunciarlos igual, porque vamos a tolerar ese compadrazgo, ¿verdad? Esa cosa como de que mejor no digamos para que no nos digan. Fue uno de los detonantes. Y después aparece el tema Alcatel, que vincula a un expresidente y a la secretaria general, a José María Figueres y a Carmen Valverde. Y entonces en realidad la respuesta se queda ahí dando vueltas y no hay una acción fuerte. Y ahí es donde nosotros consideramos que el partido le faltó el sacudirse, el jalar el mantel, botar los platos y decir aquí servimos una nueva mesa, ¿verdad? Porque hay que quitar un montón de costumbres y actitudes que no nos gustan. Ahora vuelvo al partido, bueno, volví ya hace un montón de años, casi 9 años, pero increíble cómo pasa el tiempo, y volvemos a la misma discusión. Casualmente antier tuvimos un debate en Canal 13 y uno de los puntos de discutir fue que no critiquemos al gobierno, que no digamos las cosas malas del gobierno. Pero ¿por qué vamos a callar? Es volver al compadrazgo, a que yo no digo para que a mí no me digan, ¿verdad? Hoy está la denuncia a 25 millones de colones pagado a un asesor extranjero para que hiciera un estudio sobre el tren, y el señor se fue y no dejó ningún estudio y se llevó los 25 millones de colones. ¿Cómo no se pueden denunciar esas cosas? Entonces ahí tenemos una discrepancia, que fue el tema de José María. No critiquemos al gobierno, eso un poco volver a eso mismo. No digamos para que no nos digan. Pero la autocrítica también. Claro, por supuesto. La autocrítica también es importante, y también de la autocrítica está también el señalamiento de conductas que nosotros no debemos de permitir con ciertas personas, con ciertos dirigentes, y en donde también debemos de establecer un marco ético al cual debamos de apegarnos, pero que va más allá de escribir un código de ética. Porque los códigos de ética existen en todo lado, hasta en las prisiones, ¿verdad? Entonces, el tema es que realmente cumplamos los dictados éticos que el país espera. Y Liberación Nacional tiene que demostrar que está haciendo realidad ese proceso de renovación y de ser un partido que efectivamente viene comprometido en la lucha contra la corrupción. Pero se dice también popularmente, obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles acciones concretas va a demostrar Liberación Nacional que está haciendo, no solamente para criticar al gobierno, que tampoco es, digamos, una cosa que extrañarse, porque de oposición siempre critica al gobierno? El tema no es ese, el tema es cómo autocriticarse para mejorar. Tenemos que llevar un candidato que no tenga cuestionamientos. Esa es una primera prueba que el partido tiene que pasar. ¿No tiene cuestionamientos Antonio Álvarez de Santi? Morales y éticos no, por supuesto que en mi carrera política, muchos. Si Vladimir se pone a revisar todas mis intervenciones en la Asamblea Legislativa, encontrará diferencias, críticas, pero eso es lo normal, pero no en el campo ético. Muy bien, una de las cosas, perdón, siga, don Vladimir. Usted y su familia
tienen no solo la imagen, sino la realidad de que son empresarios y exitosos, ¿verdad? Y eso es importante. No ha sido un rasgo suyo hacer de la campaña política una mezcla del Antonio Álvarez empresario y el Antonio Álvarez político, así como en Argentina apareció un Macri empresario político, en Ecuador un Lazo Chile, empresario político, en Chile igual, en Estados Unidos igual, y ahí podríamos seguir, Fox en México, en fin. Usted separa ambos escenarios y no da esa imagen electoral de que su capacidad empresarial exitosa puede ser también una capacidad ejecutiva política exitosa, ¿verdad? En el caso suyo, no, porque tiene una independencia en su carrera política muy importante y su vida profesional y empresarial ha sido más discreta en ese punto. Ustedes han hecho un buen coto de buena separación. De claro. separación, es muy importante, pero eso es importante para usted en este momento, para los ciudadanos, saber que hay un personaje como usted que tiene esa visión política y que tiene esa capacidad empresarial. Sí, es importante porque al final de cuentas son dos mundos diferentes, pero con muchas similitudes. La experiencia en el sector privado genera conceptos como la eficiencia, maximizar los recursos, porque cuando uno tiene un negocio, desde una pequeña pulpería hasta una empresa o una industria multinacional, el resultado es cómo baja usted los costos y cómo aumenta usted sus ingresos para tener un margen mayor de eficiencia, de ganancia, y eso lo hace mediante la eficiencia. El empresario no desperdicia, como regla, ¿verdad? Sí, debe claro. de aumentar la productividad, debe de aprovechar cada segundo. En el sector público es diferente, ¿verdad? Tristemente, cuando las cosas en el sector público no se hacen, nadie siente que le duele. O sea, si algo no se hace hoy, igual se hace mañana. En el sector privado no es así. Yo tengo que pagar planillas mañana. Nosotros tenemos 1.500 trabajadores. No sé si es mañana o es el otro viernes, pero bueno, tenemos que pagar planillas de viernes de por medio. Tenemos que tener la plata, los recursos ahí listos. Y no podemos llegar a decirle a los trabajadores, no, y seguro la otra semana les damos el cheque. En el gobierno no. Si usted hace una gestión en una oficina pública, igual le dicen que venga hoy o no. Usted llega urgido a un trámite y la persona está leyendo el periódico. Entonces, si pudiéramos lograr ese cambio, ¿verdad?, sería muy importante. Y si pudiéramos retomar también, no perder los valores esenciales del gobierno, calidad de vida, elementos de desarrollo humano, redistribución de la riqueza, visión en los programas sociales, de tratar de apoyar a los grupos que se vienen quedando rezagados con educación, capacitación, etcétera. Podemos entonces tener los dos mundos, que es un Estado eficiente que cumpla su función social y de desarrollo. Una de las cosas que realmente los costarricenses se preguntan es, tenemos ya años de escuchar el discurso de que no hay plata. Costa Rica está quebrada, no tiene dinero para nada, entonces es muy difícil pensar en hacer obra si no hay dinero. ¿Qué propone Antonio Álvarez de Santi en concreto para los costarricenses, donde dice, voy a hacer esto, vamos a llevar acá, vamos a lograr esto, donde en teoría, como un día se dijo en una administración hace unos pocos años, me dijeron la mesa está servida y no había nada sobre la mesa? Bueno, vea qué triste para todos nosotros y los que nos están escuchando, de que es cierto que no hay plata. No hay plata porque tenemos un déficit, pero es que aún teniendo la plata no hacemos las cosas. Yo señalé el caso de las 80 escuelas. En 4 años solo 2 de 80 escuelas. Entonces, eso es inaceptable. Tenemos 3.000 millones ahí esperando para desarrollar obra pública. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni teniendo los recursos podemos hacer las cosas. Por eso yo tengo una propuesta muy puntual. Quitémosle los trámites de Setena a ampliaciones de obras. ¿Cuántos puentes de un solo carril tenemos en este país, de una sola vía, que deberíamos de ampliar? Puriscal, hoy en la mañana están saliendo 7.000 personas que llegan a Quebrada Honda y se quedan ahí pegados porque llega un único carril. Un puente que está construido desde los años 40. Y lo vamos a ampliar y resulta que nos llevamos 2 años en Setena con permisos.
Y entonces ahí es donde yo pregunto, ¿cuál es el impacto ambiental de un puente que tiene 60 años de estar ahí? Hagámoslo ya. Sí, claro. Hagámoslo. ¿Qué es lo que tenemos que ir a pedir trámites por 2 años? Entonces, construcciones en zona urbana. Si aquí doña Yari y su familia compran las propiedades que están aquí a la par, que son propiedades antiguas, etcétera, para construir otro edificio, ¿por qué se tiene que llevar año y medio en Setena con el impacto ambiental de una zona donde las construcciones llevan no sé cuántos siglos de estar aquí ya construido? Entonces tenemos que simplificar el aparato estatal. Vea, el otro día me enseñaron el catálogo o la hoja de requisitos que tiene que llenar una asociación de desarrollo comunal para sacar un préstamo o para recibir una partida de Dinadeco. Le confieso que yo no lo hubiera podido llenar. Se lo confieso. No me da vergüenza decirle. Y yo soy abogado y tengo una maestría y yo no se lo hubiera podido llenar. Y pretendemos que personas que están llenas de voluntad, pero que no son especialistas en temas de administración pública, de requisitos, etcétera, para que llenen tal cantidad de documentos para ir a sacar la plata de Inadeco. Y en las juntas de educación, allá en Limón, donde tenemos nosotros nuestras fincas, a veces me pongo a preguntarle a algún trabajador, pero ¿por qué usted renunció a la junta? Antes, cada vez que yo venía aquí, usted me llamaba, Antonio, que es que tenemos problema con la pared del kinder, usted no nos la regalaría, que don Antonio, que es que la chapia, ¿por qué no le dice a la finca que se encargue de chapear siempre la escuela y tener una bien bonita? Y le pregunto, pero no me volvió a pedir que le apoyáramos la escuela. Nada. Ya no necesitan nada. No, renuncié. ¿Por qué? Me van a meter a la cárcel. Porque, bueno, la historia en corto, porque está la cantidad de requisitos que le pide usted a gente humilde, que está llena de voluntad, ¿verdad? Llena de vocación por servir, pero tal cantidad de requisitos que no se pueden hacer las cosas. Entonces tenemos realmente que desentrabar el país, quitar esa cantidad de requisitos. Yo estoy hablando, y hoy lo dice el periódico, estoy hablando de un juzgado de expropiaciones exclusivo para expropiaciones. ¿Cómo es posible que el aeropuerto de Costa Rica no se esté ampliando porque hay un diferendo de 145 millones de colones ante una obra de 100 millones del particular que se le expropió? Yo no estoy diciendo que al señor no se le pague. Lo que estoy diciendo es que dele la plata y se discute la diferencia, pero tome el terreno ya. Sí, claro. Eso se hace en todos los países desarrollados, en todos los países del mundo. Yo no estoy hablando de quitarle la propiedad sin paga, no. Usted le paga. Si a mí usted me va a expropiar este vaso, valga el ejemplo, y yo digo que vale 100 y usted, Estado, me dice que vale 50, yo tengo derecho a pelearlo, pero entonces usted me da los 50, coge el vaso y yo voy a pelear a la corte. Si gano me van a dar los 100, más los intereses, más todo el atraso y pagarán el costo de mis abogados. Pero ya el vaso es del Estado. Y yo recibí lo que en justicia se consideraba que era un valor, los 50. Pues vamos a ampliar un poquitito el tema de los recursos de Costa Rica y hasta dónde nos alcanzan, porque si bien es cierto, don Antonio propone, bueno, tenemos, pero cuando ya el tenemos se agote y ante las necesidades que tenemos como país y propuestas hechas, señores, ¿qué va a pasar? Hacemos una pausa y volvemos. Porque Salud y Algo Más nació para cuidar su salud, su educación y por supuesto su familia. Nos vemos todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde con los mejores especialistas. Los esperamos por Extra TV, Canal 42. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales con motosierras. Yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir,
sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Todas nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Esto es Tribuna Política y hablamos sobre el tema de los recursos en Costa Rica. ¿Qué tan difícil es realmente poner a caminar las cosas en este país, donde vemos un entrabamiento absoluto y que por años escuchamos la misma historia? El señor Álvarez de Santi pone un ejemplo, las juntas de educación y algunas de las cosas a las que él, por ejemplo, en la zona donde tiene sus empresas, ha enfrentado. Igual todos tendríamos una historia que contar con juntas de educación y con diferentes juntas o asociaciones de desarrollo, donde se procura llevar adelante las cosas y es así como misión imposible. Obviamente cualquiera se decepciona, cualquiera se pone triste. Y yo no puedo realmente dejar de lado algunos de los comentarios y personal, inclusive del Ministerio de Educación Pública, que un día expresaron en este medio y dijeron: es que es muy difícil para esas personas llenar la serie de requisitos y documentos y vienen de lejos, y cuando llegan a San José con los documentos les dicen: mira, no funciona, no sirve, tiene que regresar a su lugar, luego volver y con sus propios recursos, y tal vez esa persona no tiene ni para una galleta en el bus y viene de lejos, y todavía le dicen: devuélvase y vuelva a llenar eso y vuélvaselo a traer, y nadie le explica cómo hacerlo. Y de ahí el superávit que muchas veces tienen algunas instituciones de gobierno compartidas o con dineros específicos para el tema de infraestructura. Decimos no hay plata, decimos no se puede, decimos todo se entraba. Realmente, ¿cuál es su propuesta? Porque usted ha mencionado el tema y ha utilizado en campaña el tema decreto. Yo voy por decreto, y algunos han dicho sumamente peligroso. Sí, bueno, vamos a ver, este es un país donde el derecho persiste. El día que se emita un decreto que cruce 1 milímetro de la línea donde se entra en la ley, tenga la seguridad que la Sala Constitucional lo anula y que se cumple, porque dichosamente es un país de derecho. Dios guarde no fuera así, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de gobernar por decreto, es básicamente todos los temas anteriores que hablamos de lo de Setena, la ampliación de puentes, de construcciones en zonas urbanas, etcétera, salvo el juzgado de expropiaciones, todos los demás dependen de que se emitan decretos ejecutivos, porque es potestad del Poder Ejecutivo hacerlo. Y yo lo que sí voy a hacer es usar la potestad del decreto hasta donde la ley lo permite. Soy abogado y además soy un convencido del régimen de división de poderes. Jamás podría pensar en atentar contra la Asamblea Legislativa si precisamente voy a llegar a la presidencia saliendo de ahí y de presidir la Asamblea. Entonces se trata de que aprovechemos al máximo las potestades reales que existen para que el Poder Ejecutivo mande, que yo sí creo que en mucho se ha perdido la capacidad de mando. Y en lo legislativo, que era una preocupación de Argentina, es ¿qué pasa cuando llegamos a la Asamblea Legislativa? Bueno, en la Asamblea Legislativa hay varios fenómenos. Uno que a todos nos sorprende mucho, estoy seguro que Vladimir lo puede afirmar, y es cómo la presencia de las barras cambia las votaciones, ¿verdad? 200 personas ahí en las barras cambian una votación. Pero eso es el reflejo de que el diputado siempre mide la percepción nacional. El otro día me decían en una discusión: pero usted habla del tren eléctrico que va con un convenio de país a país para que no haya licitación, aprovechando el derecho de vía para que no haya expropiaciones, pero si se pasa de tal monto tiene que llevarlo a la Asamblea. Y eso se le va a pegar ahí 4 años. Le digo, no. Yo quiero ver cuál diputado se levanta a hablar en contra de un proyecto para hacer el tren eléctrico. Y sobre todo que lo pasen las noticias a las 7 de la mañana, cuando vamos en la presa todos oyendo la transmisión por radio
de los programas y la gente diga, y ese diputado es el que me está evitando que me pongan un tren para bajar estas presas, la Asamblea se lo vota. Si nosotros tenemos propuestas que van de la mano con lo que el país está sintiendo como urgente en el campo de la infraestructura, estoy seguro que no vamos a tener obstáculo legislativo. Pero apoyándose en la gente. Apoyándose en la gente, claro. Claro, si vamos a otros temas tendremos discusiones, ¿verdad? Que no van a ser fáciles. De abrir el mercado eléctrico, por supuesto, entra con connotaciones ideológicas, etcétera, que tendrá discusiones. Pero hay otros, como este que les cito, en donde apoyándose en la gente, los diputados van a ser grandes aliados de que las cosas caminen. Sin embargo, la ley de modernización del INCOFER sufrió tropiezos. Claro, porque no era una propuesta real, no era una propuesta real, era de alguna manera una nueva estructura jurídica para ver qué se hacía. Lo que yo le estoy hablando es un proyecto que llegue de un acuerdo de país a país para desarrollar un ferrocarril, entiéndase Alemania, Japón, Canadá, China, etcétera, que le garantice al país que en 2 años tenemos ese ferrocarril, de acuerdo con ese contrato, con una gran probidad, ¿verdad? Obviamente. Tiene que haber transparencia en todo, por eso yo hablo del gobierno digital, etcétera. Pero en esas condiciones donde usted sabe que el ciudadano sabe que si ese diputado no vota, ese proyecto puede estar en 2 años y que si ese diputado lo atrasa 2 años, va a estar en 4. Le aseguro que los diputados van a votarlo. Pues veremos, ¿verdad? Porque a veces se ponen demasiado creativos, ¿verdad? Ahí encuesta de moras. Y entonces a veces buscan subterfugios para entrabar cosas que en principio todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y a veces resulta complejo. No, y ahorita hablamos un momentito de las barras. Usted como empresario toma ejecuciones, ya nos lo dijo, toma decisiones que son importantes para sus intereses, sus empresas. Como gobernante va a tener que tomar decisiones políticas. Ahí requiere voluntad política para hacer las cosas y va a tener un proyecto de gobierno en función de lograr los mejores propósitos para los ciudadanos y la sociedad costarricense. En el entrabamiento institucional sucede muchas veces que juntas directivas, funcionarios, presidentes de juntas directivas que son nombrados a veces por el gobierno se oponen a los actos que emanan del propio Poder Ejecutivo y de los jerarcas ministeriales de donde dependen muchas de esas instituciones. ¿Hasta dónde Antonio Álvarez de Santi, presidente de la República, va a aceptar ese tipo de situaciones de entrabamiento institucional cuando no corresponde ni a planes de gobierno ni a políticas nacionales? Bueno, las mismas reglas que en el sector privado. Yo doy una orden en la empresa y el gerente la discute conmigo, me puede decir no nos parece y me puede convencer, porque definitivamente tiene razón. Más en el caso nuestro, que tenemos negocio agropecuario, agrícola, de producción de banano, y yo no soy agrónomo, ni mi esposa tampoco lo es. Y que es sensible la producción. Exactamente, entonces muchas veces cambiamos nuestros criterios oyendo el tema técnico, pero al final cuando se toma la decisión se sigue. Sea que se le aceptara o no la propuesta o el criterio al gerente o al técnico, pero la decisión se cumple y el que no la cumple se va. Sí, ayer yo le decía a una persona precisamente, ¿qué hace usted si usted tiene una muchacha en su casa que le trabaja y le cocina y usted es vegetariano y la señora empieza a darle solo carne? ¿Ah? La despide. Claro. Pero aquí tenemos la mala costumbre de creer que en el sector público uno puede no hacer caso. El funcionario tiene todo el derecho de poner en una nota y decir, cumplo esta orden porque me obligaron y el artículo tal y tal de la Ley de Administración Pública me autoriza que yo deje nota que lo hago por obediencia debida, pero no creo en eso. Hágame la cartita. Sí, claro. y la manda y la deja en el archivo, pero usted cumple. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con las instituciones, hay que llegar con una idea del plan, ¿verdad? Hay que llegar con una propuesta. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Yo no podría poner a alguien que no crea en la concesión de obra pública y en las alianzas público-privadas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Porque tengo que llegar con gente que tenga afinidad de pensamiento, y por eso es muy importante aprovechar el tiempo entre abril del 2017 y mayo del 2018 para tener claridad de qué es lo que queremos hacer y hacia dónde vamos. Y si a usted no le parece, entonces no aspire a ese puesto. Tiene el derecho de hacerlo, nadie lo va a obligar a que yo lo nombre, pero si usted acepta que yo lo nombre, esta es nuestra agenda.
El problema es que después, una vez en el puesto, se asumen como repúblicas independientes y eso también contribuye al entrabamiento del Estado. Claro, pero siempre usted puede destituir un ministro o a un presidente ejecutivo. La parte que le corresponde a las juntas directivas. Claro, pero ¿qué pasa también con los mandos medios, verdad? Hay jefes de departamentos que tienen toda una trayectoria en la función pública y que no dependen del nombramiento o del visto bueno o no del presidente de la República. Es un problema de cultura política, hay que cambiar eso. Exactamente, porque cultura política de administración, hay que cambiarlo. Que empieza cuando el 99% de la gente es eficiente. Bueno, pero eso va a depender de un presidente. De la nueva mentalidad que usted lleva. Por eso. A ver, y eso es lo importante también de dejar claro, porque justamente el descrédito o la poca confianza y credibilidad que la ciudadanía tiene en la clase política es justamente porque se hablan de cosas muy románticas, ¿verdad? De discursos muy filosóficos en cuanto a que tenemos que mejorar la estructura del Estado, y algunos hablan incluso de reformarlo completamente y de hacer casi que una cosa nueva. Pero en esencia, eso que me afecta a mí como ciudadana y a mi vecino, ¿verdad? Esas son las cosas que no cambian. Entonces, es importante también señalar aquí cuáles son esas acciones concretas, ¿verdad? Para saber que no es simplemente un discurso más. Claro. ¿Y a qué viene mi comentario? A que Liberación Nacional tiene, por decir, un techo, ¿verdad? Que se vio en las pasadas elecciones municipales, que se vio también en las elecciones presidenciales de el 2014. ¿Qué pasa con Antonio Álvarez de Santi sabiendo que tiene como reto, como gran reto, superar esa barrera que hoy no le alcanza a Liberación Nacional para ganar en primera ronda? Claro, no, eso es muy importante y eso es uno de los temas que, si quiere, le puedo decir que en términos electorales más me ha favorecido para estar en primer lugar en las encuestas para la convención del 2 de abril. El liberacionista quiere buscar un candidato que pueda ganar las elecciones, y ese es un candidato que pueda traer gente más allá de Liberación Nacional, gente que había dejado el partido para que vuelva a las filas de Liberación Nacional y que pueda entonces aglutinar el 40% de votos válidos para ganar en primera vuelta o para llegar a una segunda vuelta. El viernes pasado, perdón que lo interrumpa, el viernes pasado tuvimos aquí de invitado al secretario general del Partido de Liberación Nacional. Y él nos decía que para votar en la convención del 2 de abril se necesitaba firmar una boleta de adhesión al Partido de Liberación Nacional. Entonces, ¿cómo hacer que el no liberacionista que cree en su figura pueda... Primero, no es correcto, no hay que firmar una boleta de adhesión. Se firma el padrón como cuando se firma... Eso nos lo dijo aquí don pero Fernando, no hay una boleta de adhesión. Se firma el padrón y eso implica una adhesión al partido. Pero el principio es que puede votar cualquier persona. Cualquier persona puede llegar y elegir al candidato, ¿verdad? Y que Liberación Nacional, lejos de cerrarse, tiene que abrirse. Sí, porque si no terminaría siendo una convención cerrada. Y además, para ganar una convención, para perder la elección nacional, no tiene sentido. Más bien debemos de cautivar a la gente para que se acerque ya al partido y el partido empiece a crecer desde ahora. Y debemos de promover una convención que invite a los no liberacionistas a participar para que sientan que el candidato que quedó es un candidato que les pertenece a ellos. Y ese tiene que ser un discurso de mucho más apertura, no un discurso sectario. Pero cualquiera puede votar, la Convención de Liberación es abierta, solo se necesita la cédula de identidad. Partamos de la idea de que usted gana la convención el 2 de abril. Partamos de la idea de que en febrero hay una segunda ronda. Yo no creo que vaya a haber segunda ronda, pero supongamos ese escenario. ¿Renunciará Antonio Álvarez de Santi a participar en la segunda vuelta, así como le recomendó a Johnny Araya salirse de la segunda vuelta? Es mentira que yo se lo recomendé a Johnny. Yo nunca... ¿Usted participó de esas reuniones? No, yo estuve cuando Johnny tomó la decisión, pero nunca se lo recomendé. Pero no le dijo que no renunciara. No, esa fue una decisión personal de Johnny. Usted como asesor no le dijo que no renunciara a la responsabilidad del partido. Yo respeté la decisión de Johnny. ¿Usted se iría hasta el final? Vamos a ver, yo iría hasta el final, pero la decisión de Johnny es una decisión... No, es que si empiezo por donde empiezo. La decisión de Johnny ha sido mal interpretada. Y en mucho, cuando hablan ahora que el Semanario Universidad hizo toda la historia no contada. La historia no contada es esta. Vamos a ver. Primero, es una decisión de Johnny, lo ha dicho él muchísimas veces, es una decisión personal. Yo no le recomiendo a nadie que se divorcie ni le recomiendo a nadie que se case, ¿verdad? Hay decisiones que son solo del fuero interno y esa fue una decisión de él.
Yo estuve presente cuando él la comunicó por primera vez, pero es una decisión de Johnny. Pero ¿qué es lo que Johnny pensó? Y eso es lo que le digo, que me puso a ver por dónde empezaba. Johnny dijo, vamos a gastar un montón de millones del país. Yo lo tengo claro. Vamos a ir a una campaña electoral para que Luis Guillermo, que va a ganar, como de hecho ganó, tenga solo un mes para hacer su gobierno, armar su gobierno. Ofrezcámosle, nosotros damos por terminada la elección y hagamos un acuerdo nacional. En aras de compatriotismo, que él pueda empezar a gobernar. ¿Qué hubiera pasado si Luis Guillermo le toma la palabra? Y Luis Guillermo convoca 2 días después a Johnny y le dice, ok, aquí está el acuerdo nacional, estos son mis proyectos, A, B, C, D. Yo quiero que el gobierno de doña Laura nos ayude en estos 2 meses que quedan, nos saque estas leyes. Yo quiero que usted hable con su bancada, su jefe de fracción, su jefe de campaña es el diputado que encabeza San José. Yo quiero que reúnan a su fracción y nos comprometamos con este acuerdo nacional, saquemos estos proyectos. ¿Qué hubiera pasado? Este sería otro gobierno. Don Antonio, en un minuto... minuto... Este gobierno hubiera sido diferente también si usted hubiera sido presidente de la Asamblea de los 3 años que han pasado. Don Antonio, en un minuto, ¿por qué la gente debe de votar por Antonio Álvarez de Santi? El país necesita que tengamos una persona que tenga la capacidad de lograr que se hagan cosas. Y esa ha sido mi vida en el sector privado y en el sector público, la posibilidad de generar acuerdos para lograr que en el país podamos avanzar. Mi año en la Asamblea Legislativa demuestra la capacidad de generar acuerdos con 9 fuerzas políticas para sacar proyectos que antes parecían imposibles. Costa Rica necesita tener un líder que sepa cómo alcanzar los acuerdos políticos y que tenga muy claro el norte por el cual se quiere llevar el país. Muy bien, don Antonio, muchísimas gracias. Argentina, don Vladimir, mil gracias a ustedes en sus hogares. Invitarles a que continúen con nosotros de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en Tribuna Política. Recuerde que puede seguirlo si usted sale de su hogar despuesito de las 7 en Radio América HD o 780 AM, ver el reprise a las 11 de la noche o bien los videos están en las redes sociales. Que pasen muy buen día.